Gracias. Bueno, entonces este es el tema 3, que son métodos de integración y aplicaciones. Entonces, lo primero que vemos son la integración por partes, y ya les digo que la integración por partes es el inverso de, bueno, se puede ver como el inverso de la diferenciación o derivación mediante la regla del producto, y ya sale esta expresión que es u por, la integral de u por diferencial de v es igual a la integral de, bueno, a u por v menos la integral de v por du, y entonces les digo que hay una estrategia mnemotécnica para recordar esta expresión de la integración por partes, que es: un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Y ya, esa es una estrategia mnemotécnica para recordar la integración por partes, pero lo importante es recordar que en la integración por partes hay el producto de una función por la diferencial de otra función, y para saber a quién se considera como u, pues podemos usar estas guías. En la estrategia 1 se elige a u como la función que cuando se derive se vuelva más sencilla, y se elige a db como la función que, o la expresión que pueda integrarse fácilmente. Esa es una estrategia. Y otra estrategia es que si en nuestra integral por partes hay el producto de dos funciones, donde una de estas cae en este listado, representado por este acrónimo que es LIATE, que la letra L representa las logarítmicas, la I a las inversas trigonométricas, la A a las algebraicas. Oh, perdón, es que me dice que mi conexión es inestable. Se me hace raro, pero bueno, espero que sí me alcancen a escuchar. La letra A representa las funciones algebraicas y la T a las trigonométricas, la E a la exponencial. Entonces, si tengo un producto de estas 5, elijo a U como la primera que aparezca en este listado. Por ejemplo, si tengo una exponencial por una trigonométrica, entonces elijo a U como la trigonométrica y a la exponencial como BV. Y si tengo el producto de una algebraica por una exponencial, entonces uso como u la algebraica. Y así es lo que dice esta estrategia. Elegir a u como la función que primero caiga en este listado. Y db como el resto. Muy bien. Y entonces ya hacemos algunos ejercicios sobre esto, etcétera. Entonces ya después de eso vemos una estrategia alternativa que es la integración tabular, que se usa cuando tenemos integrales como estas de funciones algebraicas por trigonométricas, o algebraicas por exponencial, o bien exponencial por trigonométrica, o dos trigonométricas con argumentos diferentes. Y ya después de eso, entonces ya vemos integrales de potencias de funciones trigonométricas. Entonces primero les explico de integrales de potencias del seno y del coseno. Entonces les digo que hay integrales donde tenemos exclusivamente al seno o al coseno con potencia impar. Si es el caso, entonces separamos un factor lineal, porque ese factor lineal que separemos hace el papel de la diferencial, y en el resto de nuestra integral usamos esta identidad trigonométrica. O el caso 2, si tenemos el producto de seno y por coseno y al menos uno de ellos tiene potencia impar, separamos un factor lineal que hará el papel de la diferencial, y en el resto usamos esta identidad trigonométrica. Pero si las potencias son pares exclusivamente, entonces usamos estas identidades de ángulo doble. Y si tenemos el producto de seno y por coseno, pero ambas son pares, entonces seguimos usando las identidades de ángulo doble. Entonces podemos hacer algunos ejercicios de eso. Luego vienen integrales de secante, cosecante, tangente y cotangente, y hay también diferentes casos. Y ya después les explico la sustitución, la integración por sustitución trigonométrica, que primero lo vemos así como integrales de potencias de funciones trigonométricas, porque en la integración por sustitución trigonométrica aparecen integrales de potencias de funciones trigonométricas. Entonces, por eso lo vemos un poquito diferente. Primero con potencia y ya después sustitución trigonométrica. Entonces, si quieren, vemos sustitución trigonométrica y ahí van a salir integrales de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y ya les voy diciendo qué se tiene que hacer si quieren. Fíjense. Entonces, la integración por sustitución trigonométrica se usa cuando en el integrando de nuestra integral aparecen expresiones como las siguientes, que son raíz de una constante al cuadrado menos una función al cuadrado, o bien raíz cuadrada de la suma de cuadrados de una constante más una función al cuadrado.
o bien la raíz cuadrada de una función al cuadrado menos una constante al cuadrado. Entonces, en ese caso, cuando en la integral aparezcan ese tipo de expresiones, se usa sustitución trigonométrica. En las integrales que contienen la expresión a cuadrada menos u cuadrada, donde a es una constante, se usa la sustitución u igual a seno de teta. Ejemplos de este caso son la integral de x cúbica raíz de 16 menos x cuadrada diferencial de x, o integral de x cuadrada 4 menos x cuadrada a la 3 medias. O bien en integrales que contienen una suma de cuadrados, raíz cuadrada de una suma de cuadrados, se usa la sustitución u igual a tangente de teta, y algunos casos son estas. Observen justamente lo que trata de ejemplificar esta diapositiva, cuándo se usa una sustitución y cuándo otra, aunque la verdad es difícil recordar todo eso. En un solo momento recordarlo está difícil, pero hay una estrategia para que no tengamos que aprendernos todo eso. Entonces, les decía, la sustitución trigonométrica se usa cuando aparecen raíces cuadradas, y en la raíz cuadrada aparece una suma de cuadrados o una resta de cuadrados. Aquí hay ejemplos: raíz de 16 menos x cuadrada, raíz cuadrada de 25 más x cuadrada, raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, etcétera. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio, tenemos la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces, lo que se hace para resolver este tipo de integrales es apoyarnos de un triángulo rectángulo, porque la trigonometría usa triángulos rectángulos. Entonces, dibujamos un triángulo rectángulo y, muy importante, un ángulo de referencia. Entonces, puedo usar este ángulo o puedo usar este otro, pero es importante que ustedes mencionen qué ángulo van a utilizar, porque no será lo mismo que usen este a que usen este. Me refiero a que en trigonometría sabemos que las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante se definen en términos de los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, sabemos que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si uso como ángulo de referencia este ángulo, mi cateto opuesto será este de aquí, este será mi cateto opuesto, y esta será mi hipotenusa, y este será mi cateto adyacente. Pero por el contrario, si uso este cateto, entonces, perdón, este ángulo que se llama beta, para beta este de aquí es su cateto opuesto y este es su cateto adyacente. Por eso es súper importante decir cuál va a ser mi ángulo de referencia, porque dependiendo de qué ángulo use, los lados del triángulo rectángulo se van a llamar de una manera o de otra. Bueno, entonces, sabemos que en esta integral se usa la sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque aparece una raíz cuadrada y porque en su argumento aparece una suma o resta de cuadrados. Bueno, entonces nos apoyamos de un triángulo rectángulo, dibujamos un ángulo de referencia, y lo que tienen que tener presente es lo que les voy a mencionar a continuación, que es que la raíz del término positivo siempre tiene que ir en la hipotenusa. Entonces observamos en nuestro argumento de la raíz cuadrada y tenemos una resta de cuadrados donde solo a cuadrada es positiva y x cuadrada no, porque está antecedida de un signo menos. Entonces la raíz del término positivo tiene que ir en la hipotenusa. Entonces le saco raíz cuadrada a cuadrada y ¿qué me quedaría? A, y entonces en la hipotenusa escribo A. Muy bien, y entonces en los otros catetos, en cualquiera de los dos, pongo la raíz del término negativo, que es x cuadrada, su raíz sería x, y la pongo en este caso aquí abajo. Y entonces en el cateto restante tiene que ir la raíz completa. Siempre va a pasar eso. ¿Y cómo sé que eso va a pasar? Ah, pues porque como es un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces, si no me creen que esta va a ser la raíz completa, pues sería hipotenusa al cuadrado es igual al cateto que desconozco al cuadrado más x cuadrada. Y entonces yo despejo mi cateto incógnita. Entonces sería a cuadrada menos x cuadrada sería igual a mi cateto incógnita. Y entonces, como no quiero el cateto al cuadrado, sino solo el cateto, entonces sería sacarle raíz y sería a raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Y eso es lo que se escribe en ese cateto. Justamente lo que les decía, la raíz completa. Y siempre va a ser así, siempre, 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 siempre. La raíz del término positivo va en la hipotenusa y las otras se distribuyen en el resto de los catetos. ¿Y cómo puedo saber si lo hice bien?
pues si se verifica el teorema de Pitágoras, entonces hice una distribución correcta. Pero bueno, entonces vamos a seguir aquí con este ejercicio. Entonces, del teorema de Pitágoras les decía que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente. Despejando el cateto opuesto, que es nuestra incógnita, sería cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Para nuestro caso particular, cateto opuesto al cuadrado será igual a cuadrada menos x cuadrada, y si despejamos cateto opuesto sería la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Y eso es lo que escribimos ahí. Muy bien. Y entonces, ya que hayamos dibujado nuestro triángulo, que es lo que nos va a servir de apoyo, vamos a buscar siempre, vamos a buscar dos relaciones. O sea, dos cocientes. ¿Cuáles son los cocientes que vamos a buscar? El primero sería la variable lineal x sobre la hipotenusa y la raíz completa sobre la hipotenusa. O en general sería la variable lineal entre la constante y la raíz completa entre la constante. Entonces aquí tenemos x sobre la constante. X es el cateto adyacente según este ángulo de referencia que usamos, y A es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica se puede definir como el cociente del cateto adyacente sobre la hipotenusa? El coseno. Muy bien, entonces x sobre a es igual al coseno de teta. Si yo busco a sobre x, sería hipotenusa sobre cateto adyacente, y esta sería la secante. Y también se puede usar, de hecho, yo puedo complicarme tanto la integral como se me ocurra. De preferencia, siempre busquen los cocientes x sobre constante y raíz completa entre constante, porque va a ser más fácil despejarlo. Pero bueno, hay varias opciones. Entonces, después de eso, despejamos a x, y al despejar a x nos quedaría que x es igual a veces el coseno de teta, y calculamos siempre su diferencial de x, porque el método se llama sustitución trigonométrica. Entonces, en la integral original vamos a sustituir todo por funciones trigonométricas, y una parte de la integral original es la diferencial de x. Por eso es que siempre busco despejar a x. ¿Para qué? Para calcular su diferencial. Y entonces la diferencial de esta expresión sería menos a seno de teta diferencial de teta. Entonces, en mi integral original, a donde vea de x, tengo que poner menos a seno de teta diferencial de teta. Y ya, lo único que me hace falta es buscar este otro cociente, que es la raíz completa entre la constante. La raíz completa es el cateto opuesto y la constante es la hipotenusa. La función trigonométrica que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno de teta, y despejo siempre la raíz completa, y me va a quedar que la raíz completa sería a veces seno de teta. Y entonces en mi integral original, donde aparecía raíz de a cuadrada menos x cuadrada, pongo a veces el seno de teta, y entonces mi integral quedaría de la siguiente manera. En lugar de escribir raíz de a cuadrada menos x cuadrada, pongo a seno de teta, y en lugar de escribir de x, pongo menos a seno de teta diferencial de teta. Al hacer el producto, me queda menos a cuadrada, que es una constante, sale de la integral, y seno por seno cuadrado, y nos queda una integral de potencias de funciones trigonométricas. Y según lo que les había compartido hace rato, puedo tener integrales donde aparezcan exclusivamente el seno y el coseno con potencia impar, si es el caso. Separo un factor lineal que hace el papel de la diferencial, y el resto lo convierto en la otra función, hablando de seno y coseno, de la cual la diferencial es la función que separé. Por ejemplo, si yo tuviese seno cúbico de teta, diferencial de teta, separo un seno lineal y me queda un seno cuadrado. Con este seno cuadrado, con la identidad pitagórica seno cuadrado más coseno cuadrado de teta igual a 1, lo convierta a cosenos. ¿Por qué? Porque el seno lineal que separé hace el papel de la diferencial del coseno, y con eso me queda una integral que se resuelve con un cambio de variable. Pero si en mis integrales donde aparecen exclusivamente senos o cosenos tienen potencia par, entonces se usan identidades de ángulo doble, que eso es lo que vamos a usar aquí. Entonces lo voy a hacer ya paso a paso, porque creo que no me están siguiendo tanto, entonces mejor lo hago en el pizarrón, paso a paso, y ya. Entonces les decía, tenemos que fijarnos, si el seno y el coseno tienen potencia impar, al menos uno de ellos, separo un factor lineal que hace el papel de mi diferencial, y me pregunto, ¿de qué función es la diferencial? Esa función trigonométrica. Ya que lo recordé, entonces convierto el resto del integrando a esa otra función trigonométrica. Pero, les decía, si la potencia del seno o del coseno son pares, como este caso,
Entonces solo uso estas dos identidades trigonométricas. Seno cuadrado de teta es igual a 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble. Y el coseno cuadrado de teta es también 1/2, pero de 1 más el coseno del ángulo doble. Entonces, cuando tenga exclusivamente potencias pares del seno o del coseno, uso cualquiera de estas dos identidades, dependiendo de qué función trigonométrica tenga. Y alguien puede decir, ¿y si tengo las dos? Ah, pues en ambas uso esas dos identidades trigonométricas. Pero bueno, entonces, si usamos esa identidad trigonométrica, ¿cómo quedaría mi integral? Sería 1 menos. Ajá, 1/2, ajá, de 1 menos Ahora, coseno. del coseno de 2 teta, muy bien, diferencial de teta. Y entonces aquí tengo una suma de funciones y yo puedo, por propiedades de la integral, puedo separarlo en suma de integrales. Entonces una integral me quedaría menos a cuadrada sobre 2, integral de 1 por el diferencial de teta. Y luego más a cuadrada sobre 2, integral del coseno de 2 teta diferencial de teta. ¿Por qué? Porque esta a cuadrada es un factor de toda la integral. Entonces multiplica el primer término, pero también al segundo. Y entonces por esa razón me quedaría menos a cuadrada por 1/2 menos a cuadrada sobre 2. La función es una función constante de valor 1 por diferencial de teta. Y luego menos por menos es más a cuadrada sobre 2, integral del coseno de 2 teta. Y las dos son directas. Y ese es el objetivo de los métodos de integración que estamos aprendiendo en este curso. Llegar a integrales más sencillas o integrales directas. Entonces, el resultado de integrar esta expresión, simplemente nos tenemos que preguntar, primero observar que estamos integrando respecto de teta. Entonces, si yo al derivar qué expresión respecto de teta me quedaría 1, ¿qué sería? Al derivar qué expresión respecto de teta me quedaría 1. Ajá. Perdón. Ajá, teta. Es que no escuché muy bien, pero creo que escuché teta. Ajá, muy bien. Perfecto. Y luego sería a cuadrada sobre 2. Y al derivar qué función me queda coseno de 2 teta. ¿Qué? Bueno, lo podemos hacer con un pequeño cambio de variables si no lo identifican también. Entonces decimos que u sería igual a 2 teta, entonces su diferencial sería 2 veces la diferencial de teta. Entonces, en términos de u, esta expresión quedaría, despejando a d teta, me queda du sobre 2. Entonces, mi integral en términos de u sería integral del coseno de u por diferencial de u sobre 2. Y entonces me quedaría menos a cuadrada sobre 2 teta más a cuadrada sobre 2 por 1/2 de la integral del coseno de u. Ya está. Entonces, ¿cómo se integra el coseno de u? Al derivar qué función, obtengo el coseno. El Menos seno. menos No, seno positivo. seno, ¿no? Ajá, seno positivo. Seno positivo. Entonces me quedaría seno de u, pero tenemos que regresar a la variable original y entonces me quedaría seno de quién. Porque nuestra variable original es teta, entonces me quedaría seno de quién. De 2 teta. De 2 teta, exacto, y ya terminamos de integrar. Pero nuestra integral no era esta. Nuestra integral estaba en términos de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo podemos regresar a la variable x? Ah, pues muy sencillo, porque justamente por eso buscamos dos relaciones. Una era x entre la constante y la otra era la raíz completa. Déjenme recordar. Ajá, la raíz completa sobre la constante. Entonces, ¿qué función trigonométrica era x sobre la constante a? ¿Se acuerdan? Coseno de teta. No. Según yo era el seno, pero vamos a ver. Sí, aquí está, miren. Sí, tienes razón, perdón. X sobre A era el coseno de teta y la raíz de A cuadrada menos X cuadrada era el seno de teta, ¿verdad? Sí. ¿Sí, no? Sí, aquí está. Okay. Entonces regresamos, ya está. Ok. ¿Listo? Entonces X sobre A me dijeron coseno de teta y raíz de A cuadrada menos X cuadrada
sobre A sería el seno de teta. Muy bien, ya está. Entonces, de cualquiera de estas dos expresiones, yo puedo despejar a teta. De preferencia, siempre despejen teta de la expresión que les va a quedar más simple. Entonces, si de esta expresión despejo teta, ¿a qué sería igual? Coseno a la menos 1 de X Ajá, sobre A. exacto, exacto, coseno inverso de X sobre A, perfecto. Entonces, aquí ya puedo sustituir que teta será coseno inverso de X sobre A. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces de aquí, seno de 2 teta, pues requiero otra identidad. Entonces me quedaría A cuadrada sobre 2 teta, negativo, y luego sería A cuadrada sobre 4. Y resulta que yo tengo que recordar que el seno de 2 teta es igual a 2 veces seno por coseno. Ya está. Entonces me quedaría A cuadrada sobre 4 por 2 seno de teta por coseno de teta. Y ya yo ya sé quién es teta, ya me dijeron coseno inverso, y ya sé quién es seno, ya sé quién es coseno, y ya puedo regresar a la variable original. Entonces me quedaría menos A cuadrada sobre 2 coseno inverso de X sobre A. Luego sería más A cuadrada sobre 2, porque 2 cuartos es un medio, y el seno de teta es raíz de A cuadrada menos X cuadrada sobre A, y el coseno de teta es X sobre A. Y entonces A cuadrada con A cuadrada se simplifica y me quedaría menos A cuadrada sobre 2 coseno inverso de X sobre A más X veces la raíz de A cuadrada menos X cuadrada sobre 2 más la constante esencial y arbitraria de integración. Y ya, eso sería todo. Entonces, nos dice integral del seno quinto de 4x por coseno cuadrado de 4x. Entonces, tenemos el producto del seno por coseno exclusivamente y al menos uno de ellos tiene potencia impar. Entonces, lo que se hace es separar un factor lineal. Entonces, me quedaría seno cuarto de 4x por el coseno cuadrado de 4x por el seno de 4x, que es el factor lineal que yo separé. Y les decía, cuando al menos una de estas dos funciones trigonométricas, seno o coseno, exclusivamente tiene potencia impar, se separa un factor lineal que hará el papel de la diferencial. Pero yo me tengo que preguntar, ¿de qué función trigonométrica su diferencial es el seno? O en otras palabras, ¿de qué función trigonométrica su derivada es el seno? El coseno, el coseno. Entonces, esta expresión ya es coseno, pero esta no, pero la puedo transformar a cosenos usando identidades trigonométricas, que de hecho tengo que usar la identidad pitagórica. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, de ahí que el seno cuadrado será 1 menos el coseno cuadrado. Y también recuerdo que u a la, no sé, no lo voy a poner como, perdonen ustedes, también tengo que recordar que seno cuarto de 4x se puede escribir como seno cuadrado de 4x al cuadrado por leyes de los exponentes, porque cuando tengo un número elevado a una potencia que se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. Y alguien puede decir, pero ¿por qué lo escribe así como seno cuadrado al cuadrado? Ah, pues porque aquí es fácil ya sustituir esta expresión. Entonces me quedaría, ¿qué? ¿Qué me quedaría? ¿Integral de quién? De 1 menos Ajá, coseno ajá, cuadrado muy bien, perfecto. de 4x, Muy 4x bien, ajá, perdón. al Seno de cuadrado 4x, perdón. A ver, déjame ver porque estoy dando control Z, pero no funciona. Coseno cuadrado de 4x al cuadrado, ajá, por, por coseno cuadrado de 4x exacto, y seno por, de 4x exacto, por seno de diferencial de 4x x. diferencial de x. Muy bien. Y entonces solamente desarrollo esta expresión y a los términos que me queden los multiplico por estos dos. Y ya. Entonces, ¿cómo quedaría un binomio elevado al cuadrado? ¿Cómo queda desarrollado? A menos B al cuadrado, pues sería el primero al cuadrado, menos el doble producto, más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? 1 Ajá, muy bien. menos 2 coseno Ajá, cuadrado de 4x perfecto, sí, muy bien. y más Ajá, coseno cuarto de sí, muy bien. 4x. Exacto, por coseno cuadrado de 4x por seno de 4x.
diferencial de x. Y entonces les decía, voy a hacer el producto de esta expresión por cada uno de los términos que me quedaron. Entonces, ¿qué me quedarían? 3 integrales. ¿Cuáles serían esas 3 integrales? La primera sería integral del coseno cuadrado de 4x por el seno de 4x diferencial de x. La segunda sería menos 2 veces la integral del coseno cuarto de 4x por el seno de 4x diferencial de x. Y la última, integral del coseno sexto de 4x por el seno de 4x diferencial de x. Y ya. Y las 3 integrales que me quedaron son integrales que se resuelven con un simple cambio de variable. Y eso es lo que tengo que tener siempre presente, que el objetivo de cualquier método o estrategia de integración es llegar a integrales más simples. Integrales directas o más simples que se puedan resolver con un pequeño cambio de variable. Y en las 3 aplica el mismo cambio de variable. Si yo considero que u es el coseno de 4x, entonces su diferencial sería menos 4 veces el seno de 4x diferencial de x, que como en todas aparece seno de 4x diferencial de x, lo despejo y entonces me quedaría du sobre menos 4 es igual al seno de 4x de x. Eso quiere decir que a donde yo vea seno de 4x diferencial de x, voy a sustituirlo por du sobre menos 4. Y entonces ya mis integrales tomarían la forma menos un cuarto de u cuadrada de u, porque u es coseno de 4x, está al cuadrado, por eso es su cuadrada. Y el menos un cuarto lo saqué porque es una constante y sale del integrando. ¿Me podrían ayudar con las otras dos? ¿Cómo quedarían, por favor? Sería 2 cuartos Muy bien, 2 cuartos. de la integral del... Ajá. Bueno, De u. ahorita estamos en términos de u, ¿verdad? Ajá, siga U cuadrada. U cuarta. Ah, sí, perdón. Ajá. U cuarta. Ajá. Diferencial de u, ¿ya? Ajá, Así sí, de muy tal bien. cual. Sí. Todavía no la hemos integrado, solamente la estamos reescribiendo en términos de u. No, es verdad. Entonces después ya sería menos un cuarto Ajá, de la de integral. la integral de u sexta, Ajá, diferencial de u. exacto, y ya son súper sencillas de resolver. Nos quedaría menos un cuarto de u cúbica sobre 3, y luego sería un medio de quién, porque 2 cuartos es un medio. Ajá. ¿Un medio de quién? ¿Quién la resuelve? U quinta sobre 5. Muy bien, sí. Y luego, sí, muy bien, muy bien. Jania. Menos, Ajá. Sí. Menos un Vas, cuarto vas. de. Un cuarto de. Menos un cuarto de. U a la 7 U. sobre 7. Exacto, igual a 7 sobre 7. Y ya solo hay que regresar a la variable original. Entonces nos quedaría menos un doceavo de el coseno cúbico de 4x. Recuerden algo importantísimo, que cuando una función trascendente se eleva a una potencia, o escribo corchetes y después de los corchetes pongo la potencia, a esto me refiero, coseno de 4x al cubo, o hago eso, o bien aquí sería un décimo del coseno quinto de 4x. Entonces, o uso corchetes y después de los corchetes pongo la potencia, o la potencia la pongo entre el nombre de la función y su argumento. No puedo poner la potencia después del argumento sin corchetes, porque eso me indicaría que el que está elevado a esa potencia es el argumento, y no es lo mismo coseno cuarto de 4x que coseno de 4x a la 5, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es que ese es un error común que los alumnos tienen, que o no ponen los corchetes y nada más lo dejan así. Déjenme poner la goma más pequeñita. Dejarlo así sería incorrecto, porque da a entender que el que está elevado a la potencia es el argumento. Para que sea correcto, debo de usar paréntesis, corchetes, perdón, pero lo mejor es escribir la potencia entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. Coseno cúbico de 4x, coseno quinto de 4x y menos un 28avo del coseno séptimo de 4x, y ya solo le sumo la constante esencial y arbitraria de integración. Y ya terminamos. Estaba sencillo, ¿no creen? ¿Qué dicen? Bueno, entonces ahora tenemos una integral que tiene el producto de seno y coseno.
pero ambos tienen potencia par. Entonces, yo no puedo separar un factor lineal porque, no sé, si por ejemplo en el seno cuarto de 3x separo un factor lineal, me quedaría seno cúbico de 3x por el seno de 3x. Y este seno que estoy separando haría el papel de la diferencial, pero esto lo tendría que convertir a cosenos. ¿Y cómo convierto un seno cúbico a cosenos? Pues no puedo, porque lo que me permitía convertir los senos a cosenos era esta identidad, donde ambas funciones estaban elevadas al cuadrado. Entonces, por eso, cuando ambos tienen potencia par, no se puede usar esa estrategia de separar un factor lineal, porque me quedaría una expresión con potencia impar que no puedo convertir a la otra función trigonométrica. Pero bueno, entonces si ambas funciones trigonométricas tienen potencia par, entonces uso estas dos identidades. Bueno, cualquiera de estas dos. Si necesito las dos, pues las uso las dos, pero si solo necesito una de ellas, pues solo uso una de ellas. Entonces me quedaría que seno cuadrado de teta es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble, y que el coseno cuadrado es un medio de 1 más el coseno del ángulo doble. De hecho, antes de hacer esta integral, por eso sale esta identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta igual a ¿qué? Pues fíjense, a esta expresión réstenle esta, que les quedaría. Entonces, un medio menos un medio, ¿cuánto queda? 0. 0, muy bien. Y luego a un medio del coseno de teta, réstenle menos un medio del coseno de 2 teta. ¿Cuánto les quedaría? A un medio del coseno de 2 teta, réstenle menos un medio del coseno de 2 teta. ¿Cuánto les queda? Menos por menos más un medio de esta expresión más un medio de esa misma expresión, ¿cuánto me queda? Sería coseno de 2. Coseno de 2 teta, y esa es la identidad. Coseno de 2 teta es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno. Esas son dos identidades que necesitamos también aprendernos. Pero bueno, les digo que salen de aquí. Bueno, la primera, la otra no. Ok. Bueno, entonces ahora si continuamos, les decía que como en mi integral aparece el producto del seno por coseno, pero ambos tienen potencia par, entonces uso estas dos identidades, pero antes lo que tengo que hacer para poder usarlas es que aquí tengo que tener seno cuadrado y coseno cuadrado, pero tengo seno cuarto y coseno cuarto. Pues no importa, porque por las leyes de los exponentes, el seno cuarto de 3x se puede escribir como seno cuadrado de 3x al cuadrado. Y el coseno cuarto se puede escribir como coseno cuadrado de 3x al cuadrado por diferencial de x. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí entendieron lo que hice? Sí. Sí. Ok, muy bien. Y entonces, ya en donde tengo seno cuadrado de 3x, ¿qué escribirían? Un medio de 1 menos el coseno de ¿quién? 6. Exacto, porque es el doble del ángulo. En este caso es 3x, el doble es 6x. Muy bien, perfecto. Y eso tiene que ir al cuadrado. Y luego, a donde tengo coseno cuadrado de 3x, pongo un medio de 1 más el coseno de ¿quién? 6x. De 6x, perfecto. Y al cuadrado. Muy bien, ya está. Pero bueno, ahí puedo usar antes, porque alguien puede decir, pues ya desarrollo, es una diferencia, bueno, un binomio al cuadrado. Y ya sería el primero al cuadrado, menos el doble producto, etcétera. Pero bueno, voy a seguir usando leyes de los exponentes. Entonces, cuando tengo el producto de A por B elevado a una potencia, elevo cada uno de ellos a esa potencia. Ahí está. O bien, si tengo el producto de dos expresiones elevadas a la misma potencia, las puedo juntar en una sola expresión y elevarla a esa potencia. Tengan presente eso. ¿Por qué? Porque aquí tengo el producto de un medio por este factor y están elevados al cuadrado. Entonces me quedaría un medio al cuadrado por 1 menos el coseno de 6x al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y en la otra expresión Sí. sería un medio al cuadrado por 1 más el coseno de 6x al cuadrado por diferencial de x. Me falta aquí la diferencial de x. Muy bien. Entonces voy a juntar las constantes. Un medio al cuadrado es un cuarto y aquí es otro cuarto. Entonces, ¿cuánto tengo? Y lo voy a sacar de la integral porque es una constante. ¿Qué escribirían aquí? ¿Un qué?
Un 16avo. Muy bien, perfecto, porque un medio al cuadrado es un cuarto y aquí también es un cuarto y un cuarto por un cuarto da un 16avo. Perfecto. Y luego les decía, antes de que a alguien se le vaya a ocurrir desarrollar, que no estaría mal, pero trabajaría mucho más. Entonces, antes de intentar desarrollar, mejor observo que esta expresión está elevada a la potencia 2 y que esta otra también está elevado a la potencia 2 y según esta ley de los exponentes, yo las puedo juntar y elevarla a la potencia 2, ambas, pero alguien se podrá preguntar, ¿pero por qué juntarlas? Ah, pues muy sencillo, es juntarlas, la estrategia correcta, porque aquí tengo el producto de binomios conjugados que me da por resultado una diferencia de cuadrados. Entonces, me quedaría un 16avo de la integral de ¿quién? Ah, pues de 1 al cuadrado menos el coseno cuadrado de 6x. Y eso va a estar elevado al cuadrado. El producto de este factor por este otro me queda simplemente una diferencia de cuadrados porque es el producto de binomios conjugados. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí me entendieron? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, y ahora sí ya desarrollamos, entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo hubiese desarrollado, aquí me quedaban 3 términos, aquí otros 3 y sería 3 por 3 y luego simplificar, me tardaría mucho. Entonces, por eso mejor uso esta estrategia de agruparlos en una sola expresión elevada al cuadrado, ya me queda una diferencia de cuadrados y ya desarrollé y me van a quedar solo 3 términos. De hecho, si yo hubiese hecho el otro proceso, desarrollar y multiplicar, también me hubiesen quedado los mismos 3 términos, pero el trabajo algebraico sería mayor y sería más probable que me equivoque. Por esa razón, es más recomendable hacer esto. Muy bien, bueno, entonces, ¿cómo quedaría desarrollando este binomio al cuadrado? 1 Muy bien, menos 2 2 veces, exacto. coseno cuadrado de 6x. Cuarto de 6x, ¿estás de acuerdo? Porque sería el... Ah, no, sí, tienes toda la razón. Sí, coseno cuadrado, porque solo es el doble producto. Muy bien, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Más coseno cuarto de 6x. Exacto, muy bien. Diferencial de x, ya está. Entonces, ¿cuántas integrales nos quedan? 3, ¿no? La primera sería la integral de un 16avo del diferencial de x. Después sería menos 2 16avos de la integral del coseno cuadrado de 6x, diferencial de x. Y por último, más un 16avo de la integral del coseno cuarto de 6x, diferencial de x. Y ya está. Y entonces, como podrán observar, muy a mi pesar, puedo decirles que otra vez en las integrales que obtuvimos nos quedaron potencias pares y será necesario volver a usar las mismas identidades trigonométricas. Pero ¿cómo sé que voy bien? Ah, pues porque partí de un producto del seno y coseno con potencia 4 y ahora estoy obteniendo una integral del coseno con potencia 2. Se está volviendo más simple y les decía, este es el objetivo de cualquier método de integración, llegar a integrales directas o más simples y lo estamos logrando. Nuestras integrales se están volviendo más simples. Entonces todavía no las voy a resolver. ¿Por qué? Porque en este tipo de ejercicios de integrales de potencias de funciones trigonométricas, muchas veces las integrales vuelven a aparecer. Entonces, para no tener que resolver la misma integral varias veces, mejor las voy llevando hasta que las pueda simplificar los términos semejantes. ¿A qué me refiero? Ah, pues que esta integral, bueno, en esta expresión vamos a volver a usar la identidad trigonométrica del ángulo doble que ya les había escrito más arriba. Y por aquí podría volver a aparecer una de estas y entonces no las resuelvo 2 veces, sino las agrupo. Entonces, ya siguiendo ese proceso, me quedaría un 16avo del diferencial de x menos un octavo, porque 2 16avos es un octavo. ¿De quién? ¿Cómo reescribo esto? Coseno cuadrado de 6x. ¿Cómo lo reescribo según lo que les había dicho hace un instante? ¿Cómo lo reescribirían? ¿Quién me dice? Recuerden, potencia par, entonces identidad de ángulo doble. Ajá. Sería un Ajá. medio Muy bien, sí, sí, sí. por 1 más coseno Ajá, muy bien, Paulina. de Ajá. 12. Ajá, 12x, 12x. porque es el doble de 6x. Muy bien, Paulina. Y luego, entonces nos quedaría más un 16avo de, ¿cómo reescribiríamos coseno cuarto de 6x? Ah, pues como coseno cuadrado de 6x al cuadrado.
diferencial de x. Pero bueno, para ya no escribir tanto porque no tenemos tanto espacio, entonces, ¿qué es lo que iría al cuadrado? Un medio Ajá, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. por 1 más coseno de 12x. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso estaría elevado al cuadrado. Ok, entonces vamos a desarrollar y luego agrupar términos semejantes, les decía. Entonces, sería un 16avo del diferencial de x, luego sería menos un 16avo del diferencial de x. No sé si estén de acuerdo conmigo, porque un octavo por un medio da un 16avo y menos por más da menos. Entonces, esta y esta expresión se van a simplificar y por eso es que no era necesario resolverla desde aquí. Ya vieron que hasta se simplificó. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor, Ok. entonces, si vuelven a aparecer como cosenos cuadrados o senos cuadrados, Ajá. es mejor esperarnos y ya luego las derivamos, mejor cambiarlas a Ajá. las identidades. Ajá, si vuelven a aparecer senos o cosenos con potencias pares, tenemos que seguir usando las identidades trigonométricas. Tenemos que seguir usando hasta que ya nos quede una integral directa o que se resuelva con un pequeño cambio de variable, porque estas no se resuelven con cambios de variable ni son directas, porque el coseno cuadrado no es derivada de ninguna función trigonométrica. Y si yo tomo a u como coseno, para que sea con un cambio de variable, debería de tener por aquí un seno y no lo tengo. Entonces, significa que no he terminado y que es necesario volver a usar las identidades de ángulo doble hasta llegar a integrales directas. Y si se dan cuenta, fíjense, vamos a continuar. Entonces ya nos quedó menos un 16avo del diferencial de x, y luego sería menos un 16avo de la integral del coseno de 2x diferencial de x. Ya, aquí ya llegué a una integral directa. Ya simplemente me pregunto, ¿quién es la función que al derivarse da coseno? El seno. Entonces la integral del coseno de 2x es el seno de 12x y como su argumento no fue 1, aquí debe aparecer un doceavo que multiplica en un 16avo. Pero bueno, ahorita la resolvemos. Entonces esa ya es directa y ese es el objetivo, llegar a integrales directas o más sencillas si se estaba haciendo más simple. Entonces vamos bien. Luego sería más un 32avo, no, más un 64avo de quién, de la integral de quién. Y alguien podría decir, pero ¿por qué es un 64avo? Ah, porque es a por b a la n. Entonces a, que es un medio, se eleva al cuadrado y luego voy a elevar esta expresión al cuadrado. Y por eso un medio al cuadrado me quedó un cuarto. Y un cuarto por 16 da un 64avo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. ¿Sí? Ok, y al desarrollar esta expresión, ¿qué me quedaría? 1 más 2 coseno de Exacto. 12x más Muy coseno al bien. cuadrado de 12x. Exacto. Exacto. Y entonces ya me van a quedar otra vez una, dos, tres integrales. Y la primera será directa, la segunda también. Y en la tercera, como no es directa y tiene potencia par, tendré que volver a usar ya por última vez la identidad del ángulo doble. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? ¿Sí me van siguiendo? ¿No los perdí por ahí? Todo bien, profe. Ok, ok. Entonces sería menos un 16avo del coseno de 2x, más un 64avo de la diferencial de x, más un 32avo del coseno de 12x, que como ustedes podrán observar, esta integral es común a esta. Entonces las voy a tener que simplificar. Agruparlas son términos semejantes. ¿Y por qué un 32avo? Porque 2 64avos se simplifica como un 32avo. Ya está. Y luego sería más un 64avo de quién? De la integral de quién. ¿Cómo reescribimos esto? Un medio Ajá, muy bien. de 1 Ajá, más coseno ajá. de 24x. Exacto, muy bien. Muy bien, muy bien. Y alguien podría decir, hoy está muy largo esto. Sí, sí está largo, pero pues ya no está difícil. Las integrales resultantes son simples. Entonces sería menos un 16avo del coseno de 12x, diferencial de x. Ah, bueno, no, ya voy a agrupar términos semejantes. Entonces, yo les digo a los alumnos, me da mucha risa, pero es que así es fácil de entender.
Imagínense que aquí tienen menos un 16avo de una manzana más un 32avo de esa manzana. Entonces, ¿cuánto de la manzana tienen? Un 16avo son 2 32avos. Entonces, 2 32avos negativos de la manzana más un 32avo de la manzana, ¿cuánto me queda? Este término es semejante con este, entonces, ¿qué me quedaría? ¿Cómo se simplifica? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? Sería un 16avo de coseno de 12x por diferencial de x. No, porque es menos un Bueno. 16avo más un 32avo. Ah, no, sí. Entonces Perdón. sería menos 2 32avo más un 32avo. Entonces, ¿qué me quedaría? Porque un 16avo son 2 32avos. Ah, menos Ajá. un 32avo. Exacto, un 32avo negativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Menos un 32avo negativo de la integral del coseno de 12x diferencial de x. Y por esa razón les decía, no integren desde el principio, espérenlo, llévenlo hasta el final, porque muchas veces la integral vuelve a aparecer, entonces agrupen los términos semejantes para que solo resuelvan una integral y no dos, mejor solo una, agrupando términos semejantes. Bueno, luego sería un 64avo del diferencial de x, luego sería más un 128avo de la integral del diferencial de x por esta expresión. Un 64avo por un medio por 1 da 1 sobre 128. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. Y por último, 1 sobre 64avo, perdón, 1 sobre 64 integral del coseno de 24x, diferencial de x. Y entonces ya antes de integrar, agrupo estas dos. Entonces, un 64avo es igual a 2 sobre 128. Entonces tengo 2 sobre 128 más 1 sobre 128. ¿Cuánto tengo de la integral del diferencial de x? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos 128avos tengo de la integral del diferencial de x? 3. Exacto, 3. Muy bien, muy bien. 3. Y ya terminamos, por fin. Porque nos quedaron 1, 2, 3 integral directa. Les decía, cuando mi integral pueda resolverse preguntándome qué función derivé para llegar a esta, entonces puedo ahorrarme el cambio de variable y nada más recordando que si el argumento tiene coeficiente distinto de 1, tiene que aparecer como multiplicándolo, pero en forma de recíproco. Entonces, el resultado de la primera integral sería menos un 32avo del seno de 12x, pero como el coseno tenía argumento con coeficiente distinto de 1, me queda un 12avo. Ya está. Luego sería más 3 sobre 128x. ¿Y quién me ayuda con la última? 1 sobre 64 que multiplica a quién y luego por qué función trigonométrica. A ver, ¿quién me dice? Un Adelante. 24avo Ajá. y se 1 sobre multiplica 20. Ajá, perfecto. por seno de Seno de 24x. 24x. Muy bien, perfecto. Ya, lo hiciste muy bien. Entonces me quedaría menos 1 sobre... ¿Cuánto es 32 por 12? ¿Cuánto es, muchachos? 384. 384. Sí. Ok, y luego 64 por 24 nos queda 1536. Y ya, más C. Ese es el resultado. Yo tengo una duda. Sí, claro, te escuchamos. En el coseno de 24x, ¿no también sería 1 sobre 128? Uno sobre... Porque el 1/2 que está en verde Ajá. Sí. sale... Ajá. Mira, que está aquí, ¿no? Obtuvimos 1 sobre 64 por 1/2 fue 1 sobre 128, pero aquí cuando sería 1 sobre 64 por 1/2 y por coseno, no multipliqué por 1/2 y ese es el que tú me estás diciendo y tienes toda la razón. Entonces, solo corregimos esa parte. Muchas gracias, Josué, me parece que fuiste tú. Entonces es 1 sobre Sí. 128, 1 sobre 128 también aquí.
y aquí sería 1 sobre 128 por 24. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería? 128 por 24. Sería... 3072. Exacto. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por la corrección. Entonces, solo corregimos esa parte porque sí había omitido multiplicar un medio aquí, en esta parte, porque multiplica el 1/2 tanto al 1 como al coseno de 24x. Y ya está. Ese es el proceso para poder integrar potencias pares del seno y del coseno. Estuvo largo porque las potencias eran 4. Si hubiesen sido 2, hubiese sido más corto, pero si tienen potencia 16, no, pues se van a tardar mucho más. Muy bien. No sé si les quedó claro. ¿Qué dicen? Para resolver este ejercicio, lo que yo puedo hacer es pensar que A es equivalente a raíz de A al cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues que entonces en esta integral yo puedo escribir como X sobre raíz de 3, raíz cuadrada de raíz de 3X al cuadrado más 2 al cuadrado. Y entonces ahora sí ya tiene la forma de una integral que se resuelve por sustitución trigonométrica, porque en las integrales que se resuelven por sustitución trigonométrica aparece una suma o resta de cuadrados dentro de una raíz. Y entonces ahora sí ya puede resolverse como una integral por sustitución trigonométrica. Entonces, no sé, en esta integral, en el argumento de la raíz, tenemos una suma de cuadrados, entonces apoyándonos de nuestro triángulo rectángulo, recuerden, dibujamos nuestro triángulo rectángulo, el ángulo de referencia, que puede ser este o este, si quieran, no pasa nada. Y como ambas expresiones son positivas, entonces tiene que ir la raíz de ambas expresiones en la hipotenusa. Porque les dije, tengan presente que la raíz del término o los términos positivos van en la hipotenusa. Y como ambos términos son positivos, entonces ambos términos tienen que ir en la hipotenusa. Y ya la raíz de cada uno de ellos se distribuye en los catetos. Entonces aquí podría poner raíz de 3x y aquí podría poner 2. ¿Y cómo sé si estoy bien o no? Pues porque debe de cumplirse el teorema de Pitágoras. Y entonces vamos a comprobarlo. Comprobación. Entonces nos quedaría que la hipotenusa, que es la raíz de 3x al cuadrado más 2 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces esta raíz y este cuadrado nos da la unidad, entonces nos quedaría raíz de 3x al cuadrado más 4, tiene que ser igual a 4 más raíz de 3x al cuadrado, que es 3x. Entonces 3x más 4 igual a 3x más 4. Por lo tanto, está correcta mi distribución, la distribución que hice. Muy bien. Entonces, la sustitución trigonométrica, les decía, lo que tengo que hacer es buscar el cociente de el término lineal entre la constante y la raíz completa. La raíz completa entre la constante, que sería 2. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona a esta expresión? Que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. Tangente, perfecto, tangente de teta. Y ahora, ¿qué función trigonométrica relaciona este cociente? Que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cosecantes? No. No, miren, fíjense, si no se acuerdan, les ayudo con una estrategia mnemotécnica. Pues escribimos a las 6 funciones trigonométricas en este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cosecante. Entonces, ya que escribimos las 6 funciones trigonométricas, escribimos una línea de quebrado y decimos que para poder definirlas en términos de los lados de un triángulo rectángulo, tomamos 2 veces coca, y repetimos 2 veces it, y luego otra vez, de abajo hacia arriba, tomamos 2 veces coca, y repetimos 2 veces it. Y entonces ahora sí ya pueden ver que la función trigonométrica que relaciona
a la hipotenusa con el cateto adyacente es la... ¿Qué función es? Secante, exacto, secante. Permítame un momento. Bueno, entonces ya tenemos que la tangente sería raíz de 3x sobre 2 y que la secante sería raíz de 3x al cuadrado más 2 al cuadrado sobre 2. Entonces, ya vamos, como el nombre lo dice, sustitución trigonométrica, vamos a sustituir en nuestra expresión, pues por funciones trigonométricas. Pero antes, despejamos de esta expresión a la raíz de 3x y eso sería 2 tangente de teta. Y entonces calculamos su diferencial. ¿Cómo sería la diferencial? ¿Cómo sería la diferencial, muchachos? ¿Cómo sería? O sea, la derivada multiplicada por la diferencial de x. De este lado está fácil porque sería 2 secante cuadrada de teta diferencial de teta. Pero aquí, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, si no se les ocurre así, pues también podemos escribirla de esta otra forma, como elevando al cuadrado. Entonces nos quedaría 3x es igual a 4 tangente cuadrada de teta. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí calculando la diferencial de x, ¿a qué sería igual? Sería 3 veces 4 la diferencial de x, ajá, es igual a 4. por Ajá. 4 secante cuadrada de teta. No, sería 4 por 2 por la tangente de Ah, teta por la secante cuadrada de de teta cuadrada de teta. por diferencial de teta. No sé si ahora sí estén de acuerdo. Porque esta tiene la forma, esta de aquí tiene la forma u a la n y se deriva bajando el exponente, por eso bajé el 2, disminuyéndola a 1 grado, por eso quedó solo tangente, y derivando a u, que es tangente, y la derivada de tangente es secante cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. Ok, y entonces despejando de x sería 8 tercios de la tangente de teta por secante cuadrada de teta. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, entonces ahora sí, a ver, ayúdenme a sustituir cómo quedaría esta en términos de teta, esa integral. En lugar de escribir x, ¿qué escribirían? Serían 4 tercios Muy bien, 4 tercios. de tangente cuadrada de teta. Exacto, de tangente cuadrada de teta. Muy bien, Paulina. Luego, en lugar de escribir Sobre, de x, ¿qué escribiría? serían 8 tercios por 8 Ajá, tercios de tangente de teta ajá, por secante cuadrada de teta por diferencial de teta. exacto, muy bien. Y en lugar de escribir raíz de 3x al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿qué escribiría? 2 secante de teta. 2 secante de teta. Muy bien, Paulina, perfecto. 2 secante de teta. Y entonces ya simplificamos lo que se puede simplificar, sacamos las constantes y ya. Entonces sería 4 tercios por 8 tercios. ¿Cuánto sería? Y luego entre 2. Sería, si están de acuerdo conmigo, 16 novenos. No sé, ¿cómo ven? ¿Qué dicen? Porque quedaría 4 tercios por 8 tercios entre 2. Y entonces sería 32 novenos entre 2, que sería 32 novenos por el recíproco de 2, que es 1/2. Y 32 entre 2 es 16 novenos. Eso es lo que queda. ¿Sí o no? Sí. Y luego, integral de qué? Tangente cuadrada por tangente. Por secante Tangente de teta. cúbica, ajá, y luego secante cuadrada De entre teta. secante, Secante de teta. Secante de teta de teta. secante de teta, exacto, ya está. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta expresión? ¿Cómo la podríamos hacer? Ah, pues vean, vamos a cambiarle de nuevo a la presentación. Ahí está. Y ahí está, que tenemos producto de secante por tangente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ya, mejor se los explico yo, porque de aquí quedamos la presentación. Bueno, entonces tenemos producto de secante por tangente. Muy bien.
Ah, pues el objetivo, bueno, siempre que tengamos integrales de potencias trigonométricas, tenemos que usar identidades y separar alguna expresión para que haga el papel de nuestra diferencial, etcétera. Entonces, ¿de qué función trigonométrica es derivada la secante por tangente? De la Recuerdo bien, pero secante. era de la secante. Exacto, de la secante, muy bien, sí. Fíjense, porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A la expresión tangente cúbica la separo como tangente cuadrada de teta por tangente de teta por secante de teta, diferencial de teta. Y esto que acabo de poner en rojo hará el papel de la diferencial. Y yo por eso les preguntaba, ¿de qué función trigonométrica su derivada es secante por tangente? Y me dijeron de la secante. Pero aquí nos quedó tangente. Ah, pero resulta que yo conozco esta identidad trigonométrica. 1 más la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada. Entonces eso significa que la tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada de teta menos 1. Y entonces eso hago, escribirla. Usar esa identidad. Entonces me quedaría 16 novenos de la integral de la tangente cuadrada, se puede escribir como secante cuadrada de teta menos 1 por secante por tangente. Entonces me quedan dos integrales, pero las dos son directas y eso significa que estoy bien, porque el objetivo de todos los métodos de integración es llegar a integrales más sencillas o integrales directas. Entonces quedaría 16 novenos de secante cuadrada por secante por tangente por de teta. Luego sería menos 16 novenos de la integral de secante por tangente por de teta. Y ya ambas son directas. Entonces, si U es la secante, du sería secante por tangente. Entonces me queda U cuadrada. Entonces la integro como 16 novenos de secante cúbica de teta sobre 3. Y de la otra es directa. ¿Qué función trigonométrica al derivarse queda secante por tangente? Pues esa función trigonométrica es la secante. Secante de teta. Y ya está. Entonces simplemente regreso a la variable original. Entonces, bueno, 16 novenos por un tercio sería 16 27avos. Ajá. ¿Y cómo se define la secante en este triángulo rectángulo que dibujamos? Ah, pues sabemos que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y que la hipotenusa es esta expresión y el cateto adyacente es 2. Entonces sería raíz de 3x más 4 sobre 2. No sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dicen? Sí. Ok. Y al cubo, y luego sería menos 16 novenos de la secante, que otra vez es raíz de 3x más 4 sobre 2, más c, y ese es mi resultado usando sustitución trigonométrica. Pero si no hubiese usado, con un cambio de variable salía más fácil.